Ahí vamos. ¿Qué tema el de hoy? ¿Qué tema el de hoy? Buen día, buenas tardes, buenas noches, ya que tenemos gente de todas partes. Y el tema de hoy es un tema que puede ser muy serio y también que podemos sonreír ante eso porque trae inconvenientes, pero también puede traer sus regalos. Así que la pregunta que nos llega es ¿cómo influye la sombra familiar en nuestra vida? De manera tal que de eso se trata hoy este programa que se llama Mapas para la Vida. Mapas para la Vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y aquí estamos, enseguidita la van a ver a Rosita Hernández, locutora nacional, y aquí me quedo yo, que soy Virginia Gawel para esta encarnación, psicóloga y otras hierbas. Acá dice alguien, no es martes sin Virginia y Rosita. Bueno, hoy es martes. La sombra familiar. La verdad que es una pregunta que hizo una alumna en un seminario que estoy dando sobre Carl Jung, que es el que acuña la noción de sombra. Pero le pedí permiso porque es una pregunta tan interesante y porque no tenemos, en 8 años de columna de Mapas para la Vida, no tenemos ninguna columna hecha sobre este tema así, con ese título. ¿Qué es la sombra familiar? ¿Hay pruebas de esto? Tengo que decirles que sí, para mi propia sorpresa. O sea que les voy a contar cómo la sombra familiar no es solamente una idea, una hipótesis, no solo hay pruebas psicológicas, sino que hay pruebas desde investigaciones científicas. Así que les voy a contar un poquito sobre eso. Y ya saber que esto existe nos puede permitir darnos vuelta y mirar hacia nuestra familia, la familia presente y también nuestros ancestros. Conocer todo lo que podamos de su historia. Si tienen mayores en su familia, aprovechen a preguntar, aprovechen a preguntar. Es muy bueno tener nociones sobre quienes nos antecedieron, pero no voy a hablar solamente de los ancestros. Los que hay hoy. ¿De qué manera sucede que entre todos, uno también, sin saberlo, cuida una sombra, cuida que no salga eso? Entonces, primero les quiero contar esto. ¿Qué es la sombra? Ese término lo acuña un psiquiatra suizo y querido Carl Jung, y van a encontrar, si tienen ganas de aguantar 2 horas y media a esta mujer hablando, pero en el pasado, hay una conferencia en YouTube que se llama Integrar la Sombra, que van a tener 2 horas y media para saber qué es la sombra, más que nada individual, pero ahí está muy gráfico y les invito, porque sé que la han compartido muchísimas veces a lo largo de los años. De modo que vamos hacia ello, pidiéndole a Rosita que traiga la pregunta de esta querida alumna. Y ahí les cedo la pantalla y la silla. Buen día. Buen día, Rosita. Buen día, ¿qué tal? Bienvenidos. Voy a tomar asiento, voy a tomar el espacio de Virginia. Buen día para todos. Nuestro. Bueno, sí, este espacio digo yo. Y ahora escucho también. No me he dado cuenta que nos hacía falta correr. En serio, buen día para todos. Hola mundo. Ay, cuántos corazoncitos, qué lindo. Es un día bonito hoy. Precioso. Gracias, precioso. Virginia, por estar acá. Sombra familiar. Por lo que entiendo, al nacer estamos en estado de naturaleza puro y con el correr de los años y con la crianza vamos formando nuestra propia sombra en base a la sombra familiar. Nuestra psiquis se enferma. Si tenemos la suerte de poder darnos cuenta, nuestra tarea será, de ahí en más, intentar sanar nuestra psiquis. Ese proceso muchas veces no se logra quedándose físicamente cerca de la familia de la cual se hereda la sombra. Quizá sea necesario tomar distancia física,
para poder sanar. Pero el lazo energético que nos une a veces es tan poderoso que esa fuerza nos trae más tarde o más temprano de vuelta a ese hogar del que tanto procuramos tomar distancia, causando sufrimiento de sentir que es posible que nosotros ni nuestra familia logre la sanación del alma y se siga reproduciendo el sufrimiento. ¿Cómo salirse de ahí? ¿Se sana adentro de ese núcleo o fuera? Porque por algo nos tocó esa familia. María Fernanda. ¡Guau! ¡Qué bien redactada! Ese texto no requirió ninguna revisión. Así que María Fernanda, gracias por presentarlo con tanta claridad, porque además de ser una pregunta, ya nos trae conceptos. Evidentemente ha estado ella viendo de qué se trata ya hace mucho tiempo. Entonces, me gustaría tomar de la pregunta algunos puntos, y luego aquí tengo algunas ideas en mi... En España se le llama chuleta esto, acá le llamamos machete. Algunas ideas en distintos colores para no olvidar ninguna. Primero tomaría la noción de que la sombra no es exactamente que vengamos con una naturaleza pura y la sombra se genere en este plano una vez que vinimos a ser quienes estemos siendo. Creo que traemos una propensión, usando palabra que suelo usar, una tendencia a manifestar ciertos rasgos nuestros, ciertas elecciones, ciertos modos de ser, que ya vienen con nosotros. Cuando uno tiene una tendencia a que ciertos rasgos sean muy manifiestos, o sea que todos nos conocen por, se les solía decir, tener la mecha corta, enojones. Entonces alguien que siempre es cascarrabia, siempre es enojón, siempre anda protestando. Para que eso sea así, y ya de bebé sale así, enojado, y anda el bebé con el ceño fruncido y la mano cerrada, y ya ni bien puede, se pone a protestar. Esa criatura, si avanza con ese rasgo, para ser así, y particularmente solamente así, predominantemente así, anoten ahí el rasgo que todo el mundo diría, sí, Karina es la que se ocupa de todo, y Susana es, etcétera, etcétera. Para ser la que se ocupa de todo, el cascarrabia, o quien sea, lo opuesto va a parar al inconsciente. Y ahí se va armando también una sombra personal. Supongamos que el cascarrabia, ya que puse una imagen de varón, fuera una persona que ha mandado como una debilidad a su mochila, a la sombra, su opuesto, que es ser agradecido, reconocer el valor de los otros, decir qué linda que estás, qué hermosa la comida que hiciste, me encanta, tiene un sabor fantástico, en vez de decir el otro día estuvo más rica, no le pongas más tal cosa. Hace falta que algo vaya a parar allá. Eso es la sombra. No es necesariamente algo malo, Anoten eso, por favor. No es necesariamente algo malo, ni la sombra personal, ni la sombra colectiva. Entonces, lo primero que quiero subrayar es esto. Hay una tendencia con la que ya nacemos a que ciertos rasgos evitemos ejercerlos y ciertos otros estén exacerbados. Toda exacerbación es un problema, porque falta algo que al estar allá lo precisamos, pero no sabemos cómo acceder. Entonces, a eso Carl Jung, psiquiatra suizo del siglo pasado, en el que yo nací, murió en el año en que yo nací, 1961, a los 84, tan prolífero él, acuña este término, desarrolla este término, y tira así en pocos párrafos de su obra la hipótesis de, tengo la sensación, decía él, parafraseándolo, de que hay algo que mis antepasados, mi familia, no lograron plasmar, y que hay una obra que me llega para continuar. Y ahí esboza la idea de un inconsciente colectivo. Ya estaba la idea del inconsciente personal y el inconsciente que compartimos
colectivamente, por ejemplo, con la gente de nuestro país, de nuestra región. Entonces, hay ciertos valores que en esa cultura son predominantes y excluyen ciertos otros valores que van a parar a la mochila de esa ciudad, de ese país, de esa región, de esa época. Entonces, el inconsciente colectivo más cercanito al inconsciente personal es el que nos acunó, es aquel al que pertenecemos, el inconsciente colectivo familiar. Y les cuento así históricamente, después de Jung, ya en los últimos años, han partido hace muy poco, hubo dos figuras que son de particular interés para mí. Uno es Bert Hellinger, de las constelaciones familiares, una preciosa práctica para poder desentrañar esos secretos familiares, esas cosas que están en la sombra familiar. Cuidado con quien lo hacen. Y también algo que va por otra vía, que es la composición del árbol psicogenealógico, se llama. Es decir, se hace un dibujo, no de un árbol literal, un dibujo de la rama paterna, la rama materna, y cuáles son los nombres, de qué fallecieron, o si están vivos, qué escándalos o dificultades hubo que sortear a partir de esa presencia en la familia, quién está excluido, quién es hijo de tal tía y tal tío, y esa persona quedó excluida de la familia, hasta donde podamos rastrear quiénes vivían juntos. Eso se alcanza a ver haciendo ese gráfico que trajo a la luz una psiquiatra que se llamó Anne-Anseline Schutzenberger, difícil de escribir. Si tienen ganas de leer sobre ella o de ella, hay un libro que se hizo muy famoso y que yo me lo comí en un día, en un viaje a Uruguay. Ay, mis ancestros, ay, como si te pisaran el pie. Ay, mis ancestros sería, Dios mío. Tengan hijos o no, ustedes son ancestros también. Nosotros también tenemos nuestra sombra familiar que vamos a donar alegremente a nuestra familia. Nuestros traumas, complejos, conflictos, mandatos, patrones, costumbres y nuestra manera de percibir el mundo. Es importante que no nos hagamos a la idea de que percibimos el mundo de la misma manera. Es una linda ilusión que cultivamos cuando nos enamoramos. Ay, escuchamos la misma música, nos gusta el mismo teatro. Bueno, ya percibirás las diferencias. Algunas serán insalvables y otras diferencias harán que esa amistad, que esa pareja, se enriquezcan sus integrantes recíprocamente. Volvamos a la sombra familiar entonces. Acá hace hincapié nuestra querida alumna escuchante acerca de que a veces hace falta distancia física. Yo lo diría así, con pleno convencimiento. Hasta tanto uno no haya tomado distancia física de su familia natal, cierta distancia física, haya vivido solo, haya salido del clan familiar, de la casa donde se viven las cosas de esa manera siempre, desde que se nació. Recién cuando nos vamos de ahí, nos damos cuenta de ciertas cosas. En tanto no caigamos en una bonita trampa que es fumar. Mira qué interesante. Fumarse una familia de reemplazo. O sea, hay quien dice, yo me voy a independizar, me enamoré, me voy a casar, me voy a ir a otro país, ¿verdad? Y caes en una familia de reemplazo donde te cooptan así y te ponen al lado de. Entonces sos la nuera. Qué divina que es Graciela, qué divina que es. Me haces acordar tanto a la abuela no sé cuánto. Tal vez, por ejemplo, alguien que es tomado por una familia posterior, de la cual no se puede ir, matrimonio del cual si se quiere separar no puede, porque se ha casado con la suegra, con el suegro, con los cuñados, etcétera, etcétera. Y hay veces en que vemos allí que lo que se está haciendo es un hijo de reemplazo, por un hijo muerto, por una hija abortada, por una hija que se perdió en el nacimiento, a lo mejor de la cual nunca se habló. Y los secretos tienen tanto poder. Entonces, a veces en ese gráfico, llevado a cabo por alguien especializado, en lo personal
tomé una especialización hace mucho en la Universidad de Belgrano con una discípula de Schützenberger que venía de Francia. Armar el árbol nos permite ver, es tan grande eso que uno se enfoca en algo, y haciendo mi propio árbol vi cómo en mi familia había una hija de reemplazo y cómo eso fue de brutal consecuencia para mi hermano y para mí. Pero solamente cuando Irene me preguntó quiénes estaban en la misma casa, y ahí ponemos a toda esta familia y ahí vemos que había una hija muerta y cómo alguien de la familia la reemplazó. En ese caso, para que ustedes tengan una idea, implicó una profunda depresión que solo se curó cuando nos fuimos de ese lugar tan amado. ¿Por qué? Porque en ese caso uno está cobrando el peso de la identidad de un muerto. Uno es, en segundo lugar, fulano de tal. En primer lugar, en ese sistema, el hijo muerto. ¿Cómo no va a haber enfermedad, depresión, si no hay espacio para la identidad de lo que soy hoy? Si soy visto como una persona que no soy. De este modo funciona, ¿sí? Para que no se asusten, quiero decir que con el trabajo sobre sí, en la vida cotidiana, en terapia, cualquiera sea la terapia seria que ustedes puedan hacer, aunque no hablen de los ancestros, aunque lo aborde el terapeuta con otras herramientas, si ustedes logran salir de estas trampas, si ustedes logran superar roles impuestos, por ejemplo, creencias limitantes que están en esa familia, ya han podido masajear ese nódulo en el sistema familiar, aunque no hayan hablado de sistema, de árbol psicogenealógico. Todo trabajo que uno haga con el propio inconsciente va soltando esos nudos, aunque sea desde otra teoría y no hable de todo esto, ¿sí? Irse, que es lo que... ¡Ay! Me olvidé del nombre de nuestra escuchante, Ro. María Fernanda, perdón. De Capilla del Monte. De Capilla del Monte. Asterisco, 2024, octubre 2024. Si ven dónde ayudar a los afectados por los incendios de Córdoba, Capilla del Monte, San Esteban, Los Cocos, La Cumbre y etcétera, por favor no dejen de hacerlo. Yo voy a subir a mi Instagram también vías para ayudar, por ejemplo, familias o a animales comprando forraje. Así que desde cualquier país se puede ayudar. Voy a publicar lugares certeros de confianza. Bueno, María Fernanda, estamos en contacto por este tema también, claro que sí. Lo que dice María Fernanda acerca de tomar distancia, nos pasa también cuando viajamos, cuando vivimos un tiempo en otro lugar, en otra provincia, en otro país, cuando volvemos a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, a nuestro país, nos damos cuenta de las idiosincrasias la idiosincrasia de nuestro lugar de pertenencia. Uy, esto acá no funciona, pensar que cuando viví en España sí, y esto es un desastre, pero tenemos esto otro. Allá yo no podía vivir, yo no viví en España, estoy imaginando. Esta calidez, esta amistad, este valor de reunirnos, yo no lo viví en España, por ejemplo, ¿no? Entonces uno se da cuenta extranjerizándose. La persona que crece, que se vuelve adulta dentro del sistema familiar sin haberse independizado, casi siempre está en problemas. No quiero yo traerle un problema a nadie, pero sí la identidad se debe expandir respecto del patrón donde nos hemos criado. Y eso casi nunca sucede si sigo en mi propio cuarto de cuando era chica o de mi adolescencia y con los mismos patrones. Muchas veces tenemos personas que no han podido crecer porque no se emanciparon. De hecho, Rosita, que ya te pido ayuda, hemos hablado alguna vez de cómo en pueblos originarios está el conocimiento de esto, de hecho, de ver que son parejas más felices, familias más autónomas, aún teniendo relación con la familia de origen, la de aquellos que a la edad de emanciparse lo hicieron. Entonces hay distintos ritos de pasaje, que así se llaman, por los cuales la persona
se convierte en un adulto. Entonces, a los 18 años, a los 16 años, se pasa por un ritual, sobre todo si se es un varón, de fuerza, de valentía. Y en el caso de una mujer, a veces son otras tareas, pero a partir de allí se es adulto. Solamente entonces, emancipándose, esto es, haciéndose cargo de la propia vida, la persona puede estar en contacto cercano con su familia de origen, si es una familia medianamente sana, sin caer en las redes del inconsciente de esa familia. Ustedes comen así, yo como de esta manera. Nos han criado ustedes así, nosotros a nuestros hijos lo criamos de esta manera. Así que, nada, está bien que den consejo, pero sepan que podemos tomarlos o no. Pero sí, otras veces, María Fernanda, la única manera es irse lejos. La familia es tan tóxica que el único modo en que se salva el propio proceso de convertirse en una persona completa, yéndose lejos y sosteniendo un contacto lejano. Lejos es otra provincia, lejos es un trabajo que te absorba todo el tiempo, o a otro continente, para poder romper las cadenas inconscientes de las que estamos rodeados y nos damos cuenta de que debemos liberarnos, como Houdini, el mago. Es interesante que la palabra cerca habla de algo elegible, amoroso. Me siento cerca de esa persona. También estar cerca de alguien intoxica. También cerca, nuestro idioma, que es tan interesantísimo, no hace falta ni ir a la etimología. Una cerca es un límite. Tengo que poner una cerca en un lugar de mi casa y pensaba, una cerca es un límite. Entonces, para poder estar cerca, hay que poner una cerca que diga que estoy cerca, pero no tan cerca como para tener que fusionarme con tu sistema de creencias, mamá, papá, abuela, hermano. Entonces, permítanme estar cerca respetando mi cerca. Entonces, opiniones sobre mi matrimonio, no. Sobre mi vocación, no. No les gusta, esperaban otra cosa. Lo siento. Eso sería un modo de amor a la familia, porque ¿saben qué? Y ahora le pido ayuda a Rosita. Una persona que se hace cargo de su vida, inclusive tomando en cuenta la vocación que su familia no quería para él. Ay, hace teatro, tan inteligente que es, tan capaz, y es actor, quiere ser actor. Bien, veamos a dónde llega. Hay vocaciones que entran en la sombra. La madre que dice, el padre que dice, ay, actor, ¿qué es un actor para ese padre? Y alguien que no lleva una vida sana, seguramente va a terminar drogándose. O sea, hay un montón de prejuicios de lo que es ser un actor. Y esos prejuicios están en la sombra familiar. Y por ejemplo, podría haber allí, Rosita, un abuelo que era juglar. Un abuelo que era juglar. Y no se casó el abuelo, que era lo que correspondía, casarse, tener hijos, una vida normal, Rosita. Pero ese abuelo, que es un tío abuelo, el hermano de nuestro abuelo, era un saltimbanqui. No, un saltimbanqui no es un juglar, pero igual podría haberlo sido, y un saltimbanqui. Un juglar es alguien que va cantando, contando historias. ¿Qué hay de malo en eso? Y no se ocupó de la madre, y nunca se casó. Por la sagrada tradición que nosotros tenemos de nuestra iglesia, etcétera, etcétera. Entonces esa persona fue excluida, y este otro que aparece aquí toma el legado de aquel que ya está muerto hace mucho tiempo y viene a reparar la creatividad, el valor de seguir una profesión no oficial, la belleza de poder hacer más feliz la vida a otro cantando, contando historias, y la legitimidad de ganar dinero a través de eso. En algunas familias, por ejemplo, una profesión así, o sea, podés seguirla, pero no vas a ganar dinero. Lo vas a hacer gratis, siempre, a beneficio del club, a beneficio no sé qué, pero nunca ganarás dinero con tu profesión.
Y eso quedó, ese dinero, como un dinero sucio, ahí en la mochila. Entonces alguien, desde su profesión, puede tener que tener un gran trabajo para traer de la mochila eso que es sombra familiar. Dinero ganado de esa manera, no, eso es dinero sucio. De esa manera, ¿cuál es? Siendo actor, siendo psicóloga, siendo mujer, ganar tu dinero. Una buena mujer no anda teniendo su dinero para comprarse sus cosas, porque en cualquier momento, ¿sabes qué? Se separa. Entonces, ser mujer, tener tu propio dinero, sos una loca si no te casaste. Y si te casaste en cualquier momento, Teresita nos da la noticia de que se separa, porque le está yendo muy bien en el trabajo. Todo bien, pero a mí no me parece. Funciona así. Si les suena, anótenlo. Y si ustedes lo dicen, todos decimos cosas espantosas respecto de lo que hace nuestra familia. En general no se lo decimos a la persona, o sí, hay que ver. Rosita, ¿me ayudás? Me metí en un brete. Espero ser útil con estos planteos. Siempre. ¿La distancia necesariamente logra desligarnos de la sombra familiar? ¿Existe algo en nosotros que no nos permite cortar el cordón umbilical? ¿Y por qué aún independizándonos seguimos repitiendo patrones, siguiendo mandatos familiares? ¿Tiene que ver con los vínculos que elegimos? Sí. ¿Ven por qué tiene que estar Rosita acá? Mira, la sombra familiar te va a ir a buscar a donde estés. Estoy pensando en una amiga muy querida que yo te diría salvó su vida yéndose muy lejos a vivir. Pero los descendientes, afortunadamente, tienen a esa persona que es la que quedó cuerda en la familia. Y quedó cuerda porque se fue lejos, bien lejos, en un tiempo donde ni internet había. Entonces los descendientes de los que se quedaron van a buscar sanidad mental y emocional allá, aunque tengan que cruzar el océano. Entonces, ¿cómo esa persona que eligió irse lejos y que muchos habrán dicho, ¡ja! La tiene fácil, vos porque no sabés lo que es convivir con mamá? ¿Por qué convivís con mamá? ¿Por qué nunca te fuiste de esa casa espantosa? Y bueno, por seguir conviviendo allí pasaron muchas cosas. Entonces, aquella persona que se fue para su bien, pero hoy demuestra la historia que también se fue para el bien de los que buscaran salud emocional, yendo hacia donde está esa persona sana. Entonces, respecto de esto que a veces hace falta, sí o sí, una distancia física, es muy importante respetarlo. Y sí reproducimos en nuestros vínculos patrones que vienen desde lejos. Y usando una palabra que a veces se la trivializa, pero la necesito hoy, sanamos viejos vínculos que no son nuestros, pudiendo cortar con vínculos que hemos creado bajo aquellos patrones sin saberlo. Y como aquellos patrones no permitieron cortar, hoy yo me separo, me divorcio en nombre de todo el clan que eligió maltrato doméstico, por ejemplo, violencia doméstica. Y de pronto hoy una mujer tiene todo el apoyo social en muchas de nuestras sociedades, lugares del mundo, como para decir, no voy a tolerar esto, yo me voy. Es impensable que mi abuela se hubiese quedado en el vínculo que tenía así como era hoy. Hoy tendría otras ayudas. Entonces no pudo tu madre, no pudo tu abuela, de lo que sabe tu bisabuela tampoco. Hoy vos podés. De modo que cargar con la mochila de la sombra familiar es un peso. Todos lo tenemos, todos lo tenemos. Pero, como dice María Fernanda, existe la posibilidad, y creo plenamente en ella, de que no nacemos porque sí en esa familia. Hay algo más grande para lo cual o somos asignados o uno se autoasigna ciertas experiencias con las que tendrá que hacer cierta cosa que se llama evolucionar. Y uno evoluciona para sí mismo, para los que vengan después y para todos
los que pertenecemos a una familia más grande que se llama familia humana. Entonces, cargar con la responsabilidad es a la vez un privilegio. Me dan la antorcha, por ejemplo, las mujeres que no pudieron decir basta. Y esta mujer pone la cerca y dice basta. Y ese es el privilegio. Y cuando esa persona dice basta, tal vez libere, quién sabe, hasta sus propios muertos. No sabemos hoy cómo opera el sistema familiar. Hellinger, Schutzenberger nos hablan de que no, yo respeto tanto, cuando alguien dice la verdad, no lo sabemos. La teoría dice que hay un campo psíquico en el cual nacemos y personas que han sido, por ejemplo, excluidas porque fueron dadas en adopción de manera legal y ilegal, obedecen a ese patrón, aunque no pertenezcan ni saben que pertenecen a otra familia que no es donde está siendo criada. Hijos apropiados, hijos vendidos, hijos adoptados. Estoy pensando ahora concretamente en hijos apropiados, vendidos, que sienten que tienen que buscar, que sienten que no pertenecen a ese clan, sino que hay otra cosa, hay otra cosa, hay otra cosa, y un día la descubren. Puede ser una cosa hermosa o puede no serla, pero esa epopeya que vuelve heroico al buscador y que encuentra la verdad, libera a todo el clan. Les iba a decir qué dice la ciencia sobre esto. En un seminario sobre neurociencias estuvo esta pregunta: si hay alguna prueba de esto. Y voy a hablar de algo que preferiría que no existiera, pero bueno, existe, y en este caso lo tomo honrando a los seres que participaron, honrando el conocimiento que nos legaron. Traumatizando en experimentos de laboratorio a ratas, las ratas blancas tan inteligentes y que funcionan parecido a los seres humanos, ¿o será que los seres humanos funcionamos parecidos a las ratas de laboratorio? Se traumatiza intencionalmente a este grupo de ratas. Se la traumatiza, por ejemplo, asustándolas, dándoles descargas de electricidad, dándoles alimento de determinado color que sea tóxico. Tomemos esta última posibilidad. Se le da un alimento turquesa que es tóxico y les produce diarrea. A repetición. Acercarse a cierto lugar que hay en la jaula, color negro, les da una descarga eléctrica. Entonces las ratas aprenden a no pisar allí. Luego las ratas se los cambia de jaula y se las hace procrear. Lo que se sabe es que aún en la tercera generación, o sea, los hijos de esas ratas, que nunca, ya esas ratas se fueron de la jaula, no recibieron más ese alimento de color. Sus hijos jamás. Los hijos de sus hijos se los ponen en la jaula originaria y van a evitar la zona negra, aunque no sepan por qué. Y no van a comer el alimento turquesa, aunque no sepan por qué. Es decir, que hay actitudes irracionales que nos vienen desde atrás. ¿Cómo se codifican? Aparentemente podríamos decir los genes, pero también tenemos que decir que no lo sabemos, como dice Anna-Angeline Schutzenberger. Porque esta psiquiatra lo que dice es que también hay accidentes, por ejemplo, que se dan en una determinada familia. Y uno puede decir, bueno, elecciones de pareja, hay una voluntad. Puede haber un patrón de conducta que nos lleva hacia allí. Y a esta le gusta lo salado igual que el abuelo, y salió bailarina igual que la tía. Pero ¿qué pasa cuando en una familia todos se accidentan de determinada manera? O hay una fecha, aniversario, dice esta psiquiatra perpleja, que se verifica en patrón de niños que nacen a la misma fecha de una abuela, de un accidente o decesos que se producen en la misma fecha o bajo las mismas circunstancias. Eso ya no es genético, es otra cosa. Entonces, más bien estamos tendiendo a ver, inclusive desde lo científico, que hay un campo invisible, intangible, que nos atrae hacia, y que la persona que procura ser más despierta, Rosita, María Fernanda,
y todos nosotros, va a estar tratando de resolver algo. El héroe, la heroína familiar, va a buscar información de un modo obstinado, desesperado. Preparando esto, yo no sé si esto será así o no, pero sé que a algunos les sirve, ¿qué hora es?, que autorrefiera. Pensaba en mi abuela Juana. ¿Por qué se llamaba Juana? Y yo busqué su nombre verdadero por 50 años. Pude encontrar el anteaño pasado el nombre real de mi abuela, la mamá de mi mamá, muerta a los 21 años, Yanina. ¿Por qué ese nombre estaba oculto? ¿Por qué se le llamó Juana en Argentina? Creo que hoy descubrí por qué. Y buscando, también pude saber, para hacerlo cortito, que las hermanas de Yanina, los sobrinos de Yanina, murieron en los años 40 en una masacre en Polonia, en manos de ucranianos. Esto no vuelve ni más malo ni más bueno a los ucranianos, fue así, pero eso está absolutamente escondido. Es más larga esta historia, pero les quiero decir que cuando uno empieza a buscar y comprender creencias, comportamientos, patrones de elección de pareja, cómo nos manejamos con el dinero, con el sexo, con la amistad, vamos viendo cómo estamos requete condicionados por nuestras familias de origen y que podemos liberarnos y liberándonos pertenecer de un modo más sano, porque como preguntaste, Rosita, pertenecemos y vamos a seguir perteneciendo a ese campo. Y hay que tener mucha fuerza interior para resolver, pertenezco a mi propia vida y yo voy a liberarme yo. A partir de eso habrá una familia más ampliada. Rosita, ¿redondeas vos, por favor? Se puede lograr, ¿no es cierto?, cortar eso que nos une a una familia que quizás no hemos elegido, pero que nos tocó caer o aterrizar, digamos, en esa familia, ¿no? Y he estado pensando en una frase que encuentro acá que me gustó mucho, pero pensé en lo siguiente, que se supone que cuando escapamos de la sombra o las sombras, literalmente hablando, ¿por qué no decirlo?, es porque vamos en búsqueda de la luz. Sí. O sea, la luz, la que nos permita ver con claridad cuál es nuestro verdadero camino. Y acá encuentro una breve frase de Heinrich Lübke que dice: donde hay luz también existe la sombra. ¿Dejaré de amar la luz porque produce sombras? ¡Wow! Me encantó. Me hace erizar la piel. Es así. La tarea, dicen todos los que vinieron después de Jung y todos los posteriores, es que curiosamente pasamos la mitad de la vida mandando esa sombra, esa mochila, una cantidad de elecciones, de rasgos, de talentos, de vocaciones que no nos atrevemos a vivir por toda esta sombra familiar, por pertenecer. Y la segunda mitad de la vida, en vaciar la mochila, a ver qué había allí, como con una linterna, a ver, esto me está pasando, ¿qué hay ahí? Que yo no estoy usando porque soy excesivamente X. Y cuando lo traemos aquí, se vuelve luminoso y se vuelve a favor. Inclusive un rasgo que en esa familia se creyó negativo. Y ahí la persona a lo mejor se despereza y dice: yo no, esta no es mi vida. Hasta acá jugué este juego, pero ya no. Así que espero que me amen con esta elección. Y si así no fuera, no puedo seguir viviendo como vivía. Entonces a lo mejor hay que esperar a que te vuelvan a aceptar o pagar el precio de no ser aceptado. Pero saber que uno no puede vivir un día más no siendo uno mismo. Así que bueno, me dieron ganas de dar una charla sobre esto, así que en algún momento habrá una conferencia de esas gratuitas por YouTube. Muy interesante. Permitime que les recuerde a los que están viéndote a través de Instagram o los que escuchan la emisora y que se replica, ¿no es cierto?, a través de las plataformas digitales, que quienes encuentren la columna Mapas para la Vida y sean gustosos, que le pongan un like, ¿no es cierto? Así después se siguen replicando, claro, para quienes necesiten de estos tips, por qué no decirlo,
o estas herramientas que necesitamos para el desarrollo cotidiano. Gracias, Virginia. Recuerden también que el teléfono va incluido en la descripción del video, y que si ustedes no están, porque vamos a hacer alguna conferencia sobre esto, son gratuitas, son sin inscripción, pero si no están en la lista de correo del Centro Transpersonal de Buenos Aires, que es la entidad desde donde organizamos esas actividades gratuitas por YouTube, pueden sumarse a la lista de correo. Simplemente piden agregarme a la lista de correo escribiendo a info como información @centrotranspersonal.com.ar. Lo voy a dejar también en la descripción del video. Y gracias por estar aquí. Hemos sido muchos hoy. Enseguida voy a subir el video, y mi pregunta es: ¿qué descubrieron al abordar esto? ¿Qué les sirve al abordar esto? Gracias por estar aquí. Un abrazo muy grande, muy apretadito, y que sea un hermoso tiempo para cada uno de nosotros, que nos demos la libertad que merecemos. Hasta la próxima.